Buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a una nueva jornada en conmemoración del Día Mundial de la Osteoporosis, que es el 20 de octubre. Y hoy vamos a dedicar este espacio a hablar sobre prevención de fracturas, estratificación de riesgo y diagnósticos y tratamientos. Los coordinadores de la jornada somos la doctora Evangelina Giacobia, jefa del Servicio de Endocrinología, yo que soy María Celeste Balonga, que también estoy dentro del área fofocálcico del mismo servicio, y como secretaria Julia Zaragoicochea, que es una médica de formación de endocrinología con especialidad en medicina interna. También vamos a hacer parte de las exposiciones del día de hoy, que vamos a llevar a cabo casos clínicos de ejemplificación asociado a teoría, y vamos a recibir la presencia del doctor Fabio Massari, que es un especialista en osteología muy reconocido, que nos va a hablar sobre terapias anabólicas. Vamos a dar una simple introducción en cuanto al temario. La primera conferencia que vamos a dar va a ser sobre la utilidad del ácido zoledrónico en diferentes situaciones clínicas. Vamos a hablar sobre la utilidad en la osteoporosis y en pacientes oncológicos, ejemplificándolo con casos clínicos. Va a haber un intervalo, y después va a venir el doctor Fabio a disertar sobre las terapias anabólicas. Vamos a tener un espacio de preguntas y de cierre, y seguido la charla a la comunidad vía Zoom, a la cual también pueden participar, donde se va a hablar sobre prevención y estrategias y tratamientos para prevenir y para tratar la osteoporosis. Como breve introducción, un tema que ya sabemos todos, la enfermedad esquelética sistémica de osteoporosis, que está caracterizada por una baja masa ósea y un deterioro de la microarquitectura como consecuencia de disminución de la resistencia. Acá, como vemos, tenemos ejemplificado lo que sería un hueso normal y un hueso con osteoporosis, que puede ser asociado a la situación propia del envejecimiento, pero también a numerosas patologías de las cuales vamos a hablar hoy, que como consecuencia lleva a un aumento de la predisposición de fracturas por fragilidad y una alteración en la calidad de vida de los pacientes. Tenemos como base la clasificación de la OMS sobre las diferentes categorizaciones de la masa ósea en función de los hallazgos densitométricos, pero a través de estas conferencias que vamos a dar hoy vamos a explicar que no solamente el diagnóstico lo hacemos en función del diagnóstico por un estudio complementario, sino hay que tener en cuenta múltiples variables a la hora del diagnóstico y la decisión terapéutica de los pacientes. Bueno, vamos a seguir con la siguiente presentación. Vamos a recibir a Julia, que nos va a hablar de un caso clínico, para empezar a introducirnos en el tema de diagnóstico y tratamiento. Bueno, bienvenidos a todos. Voy a presentar un caso clínico. Bueno, es una paciente femenina de 76 años de edad que como antecedentes personales tiene una enfermedad por reflujo gastroesofágico, escoliosis lumbar y un antecedente de una fractura de cadera izquierda por caída de propia altura en el 2015. Tiene una cirugía, una histerectomía con oforectomía unilateral a los 45 años y tiene prótesis superior e inferior a nivel de la boca. Como antecedentes gineco-obstétricos, presenta 2 embarazos con 2 partos, la menarca a los 12 años y la menopausia a los 45, posterior a la cirugía, a la histerectomía. No tiene ningún hábito tóxico y como antecedentes heredofamiliares no refiere ninguno. Con respecto a esta paciente, por ahí es importante destacar que es una paciente que no realiza actividad física, no tiene consumo de lácteos y fuera de domicilio requiere silla de ruedas para la deambulación. Nos trae esta plaquita, ¿sí? Que, bueno, si ven las flechas rojas, tiene fracturas vertebrales, ¿sí? Con aplastamiento. Y bueno, acá por ahí, para hacerlo un poco más interactivo, preguntarle a la gente que está conectada cómo completaría la evaluación de esta paciente y cómo la estratificaría, ¿sí? Según... ya te digo.
Sí, sino que escriban en el chat, tal cual. Si no, acá no. ¿Para qué más le pedirían? ¿Qué estudios complementarios le pedirían? Bien. ¿Y esta paciente cómo la estratificarían? Sí. Pero dentro del alto riesgo. Bueno, sí, acá en el chat está, y acá lo mismo que se habla también, es una paciente de muy alto riesgo y como estudios complementarios pedir un laboratorio con metabolismo focal, psicorina de 24 horas y también completar la evaluación con la densitometría. Bien, perfecto. Ahí están diciendo lo mismo en el chat. Ahí está. Bien, con respecto al laboratorio, la paciente tiene una hemoglobina de 12.7, hematocrito de 37, glucemia de 70, una función renal conservada, un hepatograma que está normal con una FAL total de 104, calcio de 10.6, fósforo de 3.5, una vitamina D de 29.4, CTX de 0.40, perfil tiroideo normal y un calcio en orina de 95 miligramos en 24 horas. Con respecto a la densitometría, la verdad que a nivel lumbar no se puede evaluar mucho porque nos tira el total de todas las vértebras y acá hay que hacer una distinción porque tiene más de un punto, ¿sí? Pero bueno, tiene un total de 0,916 con un T de menos 1,2 y un Z de 1,2. Y además vemos en la placa que es una columna que está totalmente deformada, ¿no? A nivel de cadera, tienen cuello una densidad de 0,537 con un T de menos 2,8 y un Z de menos 0,7 y un total de 0,596 con un T de menos 2,8 y menos 1,1 del Z. Bien, ¿qué opciones terapéuticas por ahí considerarían, no, en esta paciente? ¿Podemos volver a la imagen de la densitometría? Sí. Para las chicas que están acá en estas técnicas, ¿qué opinan de esta densitometría? ¿Ellos me escuchan? A ver, ¿para qué pregunto? ¿Se escucha? La columna no la podemos valorar. Muy bien. El aparato del equipo Es uno de los sí. Sí. Claro, ¿y qué correcciones le haría? ¿Me preguntas con respecto a sus valores o a la imagen? A todos, sí. Esta es la paciente que atendí yo. No. Sí se escucha, perfecto. No estoy segura si el análisis es el correcto. Claro, en realidad porque tiene ahí una imagen densa, podría decir que no la puedo valorar, no sé si está bien ubicada. Sí, bueno, señales en el análisis, porque hay aplastamiento. Claro, tal cual. No es valorable. Claro, está a considerar esto, ¿no? Que para un seguimiento de una paciente con esta escoliosis severa, que ya tenga la presencia de fractura, ya es un dato que aporta el diagnóstico de la osteoporosis. Que quizás es un área por ahí a excluir y medir otras áreas como la entonces el valor real del hueso. Claro. Los valores que dan ahí están sobrevalorados por toda esta parte. Y ahora, bueno, estamos adaptándonos a excluir las vértebras, porque es algo que nos estamos habituando, antes no se hacía la exclusión, y quizás cuando hay más de un desvío estándar, lo que hacemos es excluir estas vértebras, entonces quizás tomaríamos otro remedio. Pero bueno, no es el real reflejo del diagnóstico de la paciente, porque el diagnóstico en este caso va a ser clínico. Exactamente. Pero lo que tiene que quedar claro es que yo no sé si le repetiría en el seguimiento otra vez la columna. No sé si se escuchó todo en el chat.
No. Sí, Bueno, bien, para aquellos que no lo escucharon, es que esta es una densitometría a nivel de columna que no se puede valorar, tiene más de un debido estándar de diferencia entre vértebras, y este aparato que es el Hologic nos tira el total, ¿sí? No discrimina los promedios de las distintas vértebras. Es una columna que obviamente tiene una escoliosis que es muy marcada, entonces para el seguimiento de estas pacientes no nos va a servir esta densitometría a nivel de columna. sí, y claro, nosotros cambiamos el área de medición para hacer el diagnóstico y el seguimiento, sí, porque te puede dar este reflejo, digamos, una densitometría que muchos miran el gráfico, y está entre amarillo y verde, y no es la real situación de la paciente. La paciente está en rojo, claramente. Así que es importante que esto, digamos, tanto el dato del análisis, que es el ROI, como el informe, son dos datos que uno tiene que ver como médico. Y otra cosa importante es ver la etnia, el sexo, porque muchas veces no está correctamente asignado el sexo, y fíjense la talla. Es una paciente que seguramente bajó mucho la estatura, y eso también le va a cambiar la composición y la densidad mineral. Pero bueno, es una señora que es muy flaquita y eso también ya le da una contextura con baja densidad. Sí, y aparte ustedes reciben los informes que hacen nosotros. Con el informe decís, bueno, a ver, tengo que descartar una vértebra, ¿qué promedio tomo? Claro. Pero en este caso el informe No se puede. arroja ningún promedio, Claro, para decir, bueno, evalúo esta. O sea, no sé si es por el aparato. no, es el aparato, sí, el aparato. Es el aparato que lo Hologic a lo mejor tiene estos efectos. Claro. A veces pensamos que no pueden evaluar nada, tal cual. Bien. Con el cuello ya lo he hecho. Bueno. El cuello, hay dudas. Sí, también ahí a veces hay que evaluar bien el rol, ¿no? De la cadera, que esté bien colocado para lo mismo que hablamos recién de la columna, considerar si lo podemos tomar en cuenta o no. Y otro tema importante es que cuando tenemos tanto cuello como cadera total, los valores son similares, pero a veces son dispares entre uno y otro, y hay que tener en cuenta que cuando se repiten los estudios, la valoración de la cadera total tiene mayor poder de comparación entre diferentes estudios, entre un año y otro, que el cuello, que es un área más pequeña, que tiene más posibilidad de error. Sí, y además es la importancia de la impresión de las imágenes, o que el link esté cuando le entregan el estudio al paciente, porque hoy por hoy se entregan informes. Sí. Entonces, si nos basamos en el informe de esta densitometría, nos va a dar una columna que está normal y están nombrando el cuello femoral, no la cadera total. Entonces también, digamos, acá coincide, pero en otra paciente quizás el informe no va a coincidir, entonces no estamos haciendo el correcto análisis. De hecho, hoy los trials todos se basan en la valoración de la cadera total, digamos, para el seguimiento. Bien. Bien. Sí, bueno, y la otra pregunta es, analizando a esta paciente, bueno, ¿qué opciones terapéuticas podemos pensar, no? Podría ser un anabólico de paratina, porque ya tiene factura de Opción. ¿Alguien más quiere hablar? Bueno, ahí en el chat dicen ácido soledrónico de denosumab, teriparatide. Bien. Bueno, ¿qué es lo que tienen que tener en cuenta a la hora de elegir el tratamiento? El estado general de la paciente, ¿sí? Lo cognitivo, lo neurológico, si viene o no acompañada. Esta paciente, por la edad y por los factores de riesgo, es muy probable que tenga un riesgo inminente de una nueva fractura de cadera. Entonces, quizás lo que vamos a buscar es una terapia
que actúe rápido a nivel de cadera y que haga la prevención, digamos, a nivel del hueso cortical. Entonces quizás el denosumab o el ácido zoledrónico son las opciones que también vamos a pensar en esta paciente. ¿Cuál sería la contra? Es que no hagan el desfasaje, o sea, tienen que venir siempre acompañados, eso implica que hay un familiar que tiene que dejar de trabajar o que tiene que acompañar a la paciente, y eso a veces hace que estas cosas pasen, ¿sí? Que expongamos a la paciente a que haga una fractura por rebote. Entonces, a veces también están polimedicadas porque tienen otras patologías, puede ser una hipertensión, la parte neurológica, la cardiometabólica, entonces uno tiene que pensar muy bien, evaluando todos los factores de riesgo, cuál sería, digamos, la droga ideal para este tipo de pacientes. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta. Pero está bien, el óxido anabólico, si la paciente fuera adherente, es una muy buena opción. No sé si en el chat alguno tiene una pregunta. Está bien, si no tiene contraindicación. Parece que no. Bien. Sí. Voy a compartir. Por eso acá un comentario que en realidad nosotros siempre tenemos que pensar en ¿Eso lo está que nuevo? qué es lo mejor que tenemos para el paciente para dar. Lo ideal sería, como dice, si no tiene contraindicaciones, usar un óxido anabólico y eventualmente después hacer una continuidad con una filoterapia. Pero a veces nos pasa que en el medio no contamos con el tratamiento, no podemos pagar, y lo importante es entender que el paciente de muy alto riesgo tiene una alta probabilidad de volver a retirarse en las dos etapas, sobre todo en los primeros años. Entonces, hay que tratar de definir qué es lo mejor que hay que dar y tratar de iniciar los trámites, pero si no lo logramos, no dejar al paciente fuera del esquema de tratamiento. Siempre va a ser más importante tratar con lo que tengamos disponible a la espera de la mejor droga y no dejarlo sin tratamiento. Bueno, yo voy a continuar con la charla, que es utilidad de ácido zoledrónico en diferentes situaciones clínicas, seguridad y eficacia a lo largo de los años. No tengo conflicto de interés. Bueno, los bifosfonatos son drogas que realmente nos han demostrado eficacia y seguridad porque tienen más de 50 años de experiencia y se han utilizado en un montón de patologías óseas, o sea, no solo en lo que tiene que ver a la osteoporosis, sino que también se han utilizado en otras displasias óseas, en la enfermedad de Paget, en displasia fibroquística. O sea, hay un montón de espectros que cursen con alto remodelado óseo que los bifosfonatos van a tener una indicación. Estas son las moléculas, digamos, químicas de los bifosfonatos. Hoy por hoy tenemos los bifosfonatos nitrogenados, ¿sí? Fíjense que son los bifosfonatos que comúnmente nosotros utilizamos, el pamidronato, el alendronato, el ibandronato, el risedronato y el ácido zoledrónico. ¿Qué son los bifosfonatos? Son digamos, una secuencia similar a la pirofosfatasa, ¿sí? Entonces, lo que se cambia, sí, es este carbono, que hace que se vuelvan un bifosfonato a nivel molecular. Y tiene dos componentes, ¿sí? El R2, ¿sí? Que va a determinar la unión que tiene con los cristales de hidroxiapatita, y el R1 que va a determinar una inhibición con una enzima que se llama farnesil pirofosfato sintetasa, que hace una vía del mevalonato, y esa vía se corta, digamos, con estas drogas, y hace que se libere un ATP, que es monosina, que hace que esos osteoclastos que están hiperactivados y están trabajando, digamos, en una secuencia muy alta, hagan apoptosis, ¿sí? Entonces lo que hace el bifosfonato básicamente es una muerte del osteoclasto y hace una inhibición de la apoptosis del osteocito. Entonces vamos a definir a estos bifosfonatos de acuerdo al sitio de acción, ¿sí? Que va a ser por la afinidad de unión a la hidroxiapatita y por la potencia de acción que tienen sobre esta enzima, que es la pirofosfato farnesil sintetasa. Entonces, de acuerdo a esa potencia vamos a definir la dosis, el intervalo de administración y por qué vías se van a administrar. Y fíjense que el ácido zoledrónico es potente para ambas cosas, ¿sí? O sea, ya sea para inhibir a esta enzima, como también por la afinidad de la hidroxiapatita. Algo que tienen los bifosfonatos
es que luego de su administración, estas drogas permanecen en el esqueleto, y a medida que tienen más potencia y más se quedan en los cristales de hidroxiapatita, tienen como una liberación prolongada. Entonces, cuando uno retira la droga, el efecto permanece, ¿sí?, a lo largo de los años. Y esto está determinado por esta secuencia. Siempre hablamos de risedronato versus también el ivandronato. Lo que tiene el risedronato es que tiene menor afinidad por la hidroxiapatita, y lo que nosotros llamamos es como un lavado más rápido que hace a nivel óseo. Que quizás en estos pacientes que están muy preocupados muchas veces por la parte odontológica, ¿sí? Vieron que es el gran miedo, la osteonecrosis de mandíbula, la fractura típica, quizás son drogas como el risedronato que se lava más rápido y uno tiene como esta inhibición de lo que es el remodelado óseo en menor tiempo que si uno da un bifosfonato que es más potente. Básicamente el modo de acción es disminuir el turnover óseo, o sea, bajar los marcadores de remodelado óseo, ya sea el CTX como la fosfatasa alcalina ósea, aumentar la densidad mineral ósea. Ese es el endpoint de todos estos bifosfonatos, o sea, aumentar la densitometría ósea, porque nosotros lo que hacemos es sacarlo del umbral de fractura. Acuérdense que la densitometría mineral ósea es un predictor con los test score de que ese paciente tenga riesgo de fractura. Entonces cambia a nivel de la microestructura ósea y aumenta, digamos, la composición del material. Y eso a largo plazo lo que hace es disminuir el riesgo de fractura en estos pacientes, ya sea a nivel vertebral, no vertebral y en cadera. Bueno, yo les dije que los bifosfonatos tienen muchísima historia, ¿sí? Ha pasado desde el siglo XIX con la síntesis del itedronato por el doctor von Baeyer, que es también el que creó la aspirina. Se utilizó el etidronato como un detergente industrial en la Segunda Guerra Mundial, y lo que es la década del 60 fue un antes y un después para estas drogas. Hoy por hoy Graham Russell es el papá de los bifosfonatos, así se lo nombra. Ha estudiado detalladamente todo lo que tiene que ver con esos huesos que hacían fracturas, o sea, en aquel entonces, en la década del 60, lo que ellos veían eran pacientes con fracturas varias. Quizás no se podía poner nombre y apellido al diagnóstico, pero lo que veía era un marcador que estaba aumentado a nivel plasmático, ¿sí?, que era productos de degradación del colágeno tipo 1, y la fractura que aparecían en estos pacientes. Y empezaron a relacionar, ¿sí?, la fractura con esta alteración bioquímica. Entonces la droga lo que hacía era una potencia en bajar lo que era el remodelado óseo, y el paciente dejaba de tener fracturas. Es así como ellos se dieron cuenta de este privilegio que tenían estas moléculas con respecto a la prevención de fracturas. Y llega, digamos, Olav Vyhoveb, que es, digamos, este médico que se reúne con Argentina, ¿sí?, con los doctores Gutenfram y Mautalen, donde consiguen la aprobación del pamidronato, básicamente en lo que era la enfermedad de Paget, y también el pamidronato en vía oral, que en aquel entonces se utilizaba, y es donde llega a la Argentina entre el año 1985 y 1986. Y aparece el olpadronato, que es un trabajo cooperativo con este doctor. Y definitivamente se instaura en 1987 en nuestro país el pamidronato. El pamidronato es un bifosfonato que nosotros lo queremos porque es bajo costo, está en el hospital, tenemos muchísima experiencia en pacientes tanto pediátricos como adultos, y la verdad que en lo que es osteogénesis imperfecta, por ejemplo, ha hecho que los pacientes sobrevivan sin fracturas a lo largo de su vida. Entonces, nosotros particularmente el pamidronato, en la edad que tenemos, lo queremos porque tenemos ya como una experiencia propia. Bueno, yo les voy a presentar el trabajo pivotal del el ácido zoledrónico, ¿sí?, que salió en el 2007, el trabajo es Horizon, ¿sí?, por sus siglas. Acá está la doctora Zulema Mam, ¿sí? La doctora Zulema Mam lamentablemente falleció, pero es para mí fue una maestra, a mí me formó cuando yo empecé a estudiar en endocrinología. La verdad que era una profesional muy generosa, muy amable, muy amena, y la verdad que, digamos, ha llegado a esta altura de hacer trabajos a nivel internacional y darnos esta posibilidad de mostrarnos como país y dar este aval científico a lo que son estas drogas, junto con el doctor Mautalen. Son los dos argentinos que figuran en este trabajo. Entonces, ¿qué hizo este trabajo? Fue demostrar que una dosis anual de ácido zoledrónico era efectiva en la osteoporosis posmenopáusica. Lo que ellos hicieron fue reclutar, ¿sí?, a pacientes de varios países en general. Bueno, eran pacientes, mujeres posmenopáusicas,
que habían sido, digamos, habían tenido una densitometría mineral ósea que estaba alterada con un T-score menor a menos 2,5 y que podían tener antecedentes de fracturas. Entonces, fíjense la cantidad de pacientes que reclutaron, que fueron placebo, 3.861 versus lo que iban a recibir el ácido zoledrónico, que eran 3.875. O sea, esto para los que están en formación, estos son los trabajos que avalan la aprobación de las drogas, ¿sí? Esto es lo que lleva a la FDA, a la EMA y a la ANMAT a que estas drogas lleguen, digamos, al mercado. Fíjense que eran pacientes añosas, ¿sí? Porque la media de edad era de 73 años, y los estratificaron también por grupos, menores a 70, entre 70 y 74, y mayor o igual a 75 años. Y eran todas homogéneas con respecto, yo no lo puse acá, pero a todo lo que tenía que ver con las comorbilidades, el número de fracturas, el índice de masa corporal. Y fíjense que lo que ellos demostraron, ¿sí? Fue esta disminución de el 70% del riesgo de una fractura morfométrica vertebral, que es un montón, ¿sí? Esto fue a lo largo de 3 años del seguimiento del estudio. Para que ustedes me entiendan, una fractura morfométrica es precisamente la que altera la geometría de la vértebra. Son estas vértebras que nosotros hacemos el diagnóstico por una radiología, ¿sí? Que las detectamos porque las buscamos. Por ejemplo, esta paciente que disminuyó la estatura, bueno, eso tiene que abrir mucho los ojos, ¿sí? Cuando la paciente baja más de 4 centímetros en la talla, uno tiene que pensar que puede haber una fractura. Bueno, lo que hizo esta droga fue disminuir ese riesgo, ¿sí? En lo que es la fractura morfométrica vertebral. Pero no solo eso, sino que también hizo una disminución de las fracturas no vertebrales, que tienen que ver, por ejemplo, con lo que es la fractura de muñeca. Hoy se sabe que el diagnóstico de osteoporosis es una fractura en cualquier lugar del esqueleto, ¿sí? 33% en las fracturas clínicas, que son esas fracturas clínicas, son las que son agudas, la que tiene dolor, la que tiene edema, la que el paciente dice, tengo un dolor súbito a nivel lumbar, esa es la fractura clínica, y el 77% de todas las fracturas vertebrales. O sea que es un montón, digamos, en lo que es disminución del riesgo de fracturas. Y con respecto al riesgo de cadera, disminuye un 41% el riesgo de la fractura. Fíjense que acá se compara a lo largo de los meses, la línea en puntos es el placebo y la línea celeste es el ácido zoledrónico. Fíjense que la P fue en todo estadísticamente significativo. Esto es una droga que es efectiva en todas las áreas del esqueleto para la disminución de fractura. Y estos son los datos nuestros, ¿sí? Los datos de la Argentina. Fíjense que es un grave problema en la salud pública. ¿Por qué? Porque esto genera costos, genera discapacidad, genera que un paciente no se pueda volver a su casa, sino que quizás quede institucionalizado en un geriátrico, y que dependa también de lo que yo decía, de hijos o familiares que tienen que trabajar y que tienen que acompañar a los abuelos a hacerse todos los trámites, ya sea por trámites por las drogas, trámites por fisiatría, trámites por traumatología, prótesis de cadera. O sea, lo que hacen los abuelos, digamos, cuando tienen una fractura es impresionante, digo, a nivel burocrático y a nivel administrativo. Y la verdad que es una tasa que sigue en ascenso. O sea, no estamos nosotros registrando y trabajando en lo que es prevención secundaria de fracturas. O sea, cuando un paciente se fractura tiene que haber una alarma, tiene que haber un signo rojo por el cual nosotros tenemos que intervenir. Puede intervenir otras especialidades, ¿sí? Pero básicamente los endocrinólogos somos los que estamos más capacitados para hacer, digamos, el seguimiento de estos pacientes. Fíjense que la tasa media en la mujer es de 298 cada 100.000 habitantes, con un riesgo de muerte que es 7 veces mayor cuando sufre una fractura de cadera. Y el varón, que se fractura con más años, tiene una tasa media de 118 cada 100.000 habitantes. Y el riesgo de muerte es 40 veces mayor. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando el hombre se fractura la cadera tiene muchísimo más riesgo de muerte que cuando lo hace la mujer. Entonces, ¿qué se demostró? Que una dosis de ácido zoledrónico, que uno lo tiene que dar muy precozmente, o sea, cuando el paciente prácticamente está internado. O sea, el objetivo ideal en nuestro medio es que el paciente se opere en menos de 7 días, ¿sí? Y que también reciba su infusión de ácido zoledrónico dentro del mes que tuvo la fractura de cadera. Y eso va a hacer que el paciente tenga disminución de la morbimortalidad. Fíjense, un 28% de muerte, que es un montón, ¿sí? De todo lo que es la población en fractura de cadera.
Entonces, yo acá les voy a traer un trabajo que es argentino, sí, que lo hizo el Hospital Italiano, que es de la doctora María Dil, que lo que hicieron fue, vieron que el Hospital Italiano tiene su cobertura y ellos tienen pacientes que son añosos, entonces, bueno, tiene como un sesgo, pero bueno, para nosotros nos sirve en el sentido de que es la población que también nosotros recibimos, y ellos encontraron que esto es del año 2013, menos del 30% de los pacientes reciben un tratamiento post fractura de cadera. Y les digo que no ha cambiado mucho ese porcentaje, o sea, sigue habiendo una falta de diálogo entre lo que es el traumatólogo y el resto de las especialidades para que nosotros podamos hacer lo que se llama capture de fracture, ¿sí? O sea, que vayamos a captar la fractura y que podamos hacer una intervención al respecto. Entonces, lo que hicieron ellos fue analizar el impacto sobre las tasas de mortalidad y un tratamiento para osteoporosis, luego de aplicar un programa de prevención secundaria en pacientes internados por fractura de cadera. Y lo que fueron, que es algo muy interesante, evaluar los factores de riesgo de mortalidad de esta población. Así que es algo que uno también tiene que tener en cuenta. ¿Qué hicieron ellos? Tienen la historia clínica digital, entonces agarraron una corte histórica de 252 pacientes y la trajeron a la actualidad y la llevaron con una corte que se llamaba de intervención, que era la CIP, que se aplicó el programa de prevención de fractura, que reclutó a 111 pacientes, y otra a la que no se le instauró una intervención, que fueron 141. Esta era la edad media de los pacientes, ¿sí? 79 y 81, entre los que tuvieron intervención y los que no tuvieron. Entonces, a los que se le hizo intervención, la intervención fue la aplicación de un ácido zoledrónico de 4 miligramos, porque es lo que tienen acceso, ¿sí? Por el programa de ellos, fue mayor en un 94.2%, que se comparó con el 78.7% de la que no tuvo intervención. ¿Se entienden? ¿Se entiende? Entonces, las variables asociadas fueron la edad, la diabetes y la demencia. Entonces, estas también son causas por las cuales nosotros tenemos que tener muy en cuenta que no es lo mismo que el paciente se fracture la cadera a los 70, a los 80 o a los 90. Así que la morbimortalidad va a ir también aumentando a medida, digamos, que tiene mayor edad. Que la diabetes hoy por hoy nosotros también tenemos que hacer un trabajo en conjunto, acá con la doctora, gracias, que está la doctora Lodo, que es la jefa de nutrición y diabetes, porque la diabetes es, digamos, muy lesiva para lo que es la parte del metabolismo óseo, ¿sí? Sobre todo para lo que es estas fracturas que son del hueso cortical. Entonces tenemos que hacer hincapié en el control metabólico, en el manejo de la diabetes y evaluar el resto de los factores de riesgo en esta población. Y la demencia. Y otra cosa muy importante que yo siempre le digo a los chicos es que se fijen en el calendario de vacunación, porque muchos abuelos no tienen las vacunas al día, ¿sí? Y otra causa de muerte es la infección, que pueden ser neumonías intrahospitalarias, que eso también va a depender de la estadía que tienen los pacientes. Nosotros hemos llegado a tener pacientes que estuvieron un mes internados esperando la prótesis de cadera. Entonces, es muy importante que estos pacientes, es un simple interrogatorio, ver cuándo se vacunó, ¿sí? Contra la neumonía, contra la gripe, o sea, que tengan el calendario de vacunación al día, que eso tiene que estar a cargo del médico de cabecera. Bueno, esto es lo que, digamos, es la reducción de riesgos, otro trabajo de RAID, que es a lo largo, ¿sí? De estos 3 años que hizo el Horizon, luego de recibir una dosis de ácido zoledrónico. Se reclutaron 1.367 sujetos y se le evaluó una dosis de ácido zoledrónico versus placebo. Y se hizo un año y medio de seguimiento. Y fíjense que también sigue habiendo reducción del riesgo de desarrollar fracturas clínicas cuando uno lo compara con placebo, y también la aparición de nuevas fracturas morfométricas vertebrales que disminuyeron en un 68%. Y esto fue con una simple infusión de ácido zoledrónico. Y este es un trabajo de RAID que yo los traigo, ¿por qué? Porque nosotros tenemos el test core, el gold estándar, la densitometría tiene baja radiación, es bajo costo, es accesible, pero no nos tenemos que olvidar que los pacientes que más se fracturan son los que tienen osteopenia, ¿sí? Entonces ahí está donde nosotros tenemos que intervenir. ¿Cómo? Interrogando los factores de riesgo. Después Fabio seguramente les va a hablar más con respecto a lo que es el FRAX, que es una herramienta de cálculo para poder ver lo que es, digamos, los factores de riesgo, que sirve mucho para los médicos que están en formación, porque uno puede pesquisar cuáles son los factores de riesgo. Siempre tienen que tener en cuenta que lo que es la edad, lo que es el antecedente de fractura previa es muy importante.
¿Cómo fue esa fractura? ¿Fue traumática o fue con un bajo impacto? Porque esa es la definición de la OMS de lo que es osteoporosis, o sea, que un paciente se fractura por un trauma mínimo y por una caída. En general pueden ser fracturas, por ejemplo, de muñeca, que a diferencia de la fractura de cadera, son pacientes más jóvenes y en general no le da esa mortalidad que trae aparejada la fractura de cadera, pero sí la fractura de muñeca es un predictor de una nueva fractura, con lo cual uno lo tiene que pesquisar. Entonces, es muy importante que ustedes, si tienen una paciente con osteopenia, interroguen los factores de riesgo, porque ahí ustedes van a evaluar el riesgo que tiene de fracturarse esta paciente. Entonces, lo que hizo Rey fue agarrar estas pacientes que tenían T de entre -1 y -2,5, y eran mayores a 65 años y las siguió durante 6 años. Y fíjense lo que él hizo, comparó placebo, 1000, versus la infusión de ácido soledrónico, y bajó, digamos, disminuyeron todas las fracturas por fragilidad, ¿sí? Con una P estadísticamente significativa, bajaron lo que era la disminución de las fracturas vertebrales, sobre todo las sintomáticas, y también hubo disminución de todo lo que eran las fracturas no vertebrales, ya sea por fragilidad, fractura de cadera o fractura de antebrazo o de muñeca. Entonces, ¿cómo son las conclusiones al respecto? Que los bifosfonatos han demostrado eficacia y seguridad a lo largo de los últimos 50 años, que una infusión de ácido soledrónico ha demostrado disminuir la mortalidad en la fractura de cadera, y nosotros vamos a seguir insistiendo. Nosotros hemos logrado que el hospital lo pueda administrar, ¿sí?, al paciente que está internado. La verdad que tuvimos que hablar en un comité de farmacoterapéutica. Esto también tiene relación con la farmacoeconomía y tiene que ver con que uno tenga diálogo con los ejecutores, ¿sí?, a nivel ministerial, de lo que tienen que ver con estas drogas que disminuyen la mortalidad de los pacientes, y de no menospreciar a un problema de salud que sigue estando entre los mayores junto con la mortalidad cardiovascular y la patología oncológica, o sea, que se le dé relevancia porque no se le está dando todavía en la actualidad. Y por su potencia se destaca que disminuye el riesgo de fracturas vertebrales, no vertebrales y de cadera. Y listo. Se me salió muchas gracias. Bueno, empezamos con el segundo caso clínico. También paciente femenina, tiene como antecedente un cáncer de mama con metástasis óseas diagnosticado en el 2020. Como tratamiento se le hizo la mastectomía, recibió quimio y radioterapia local y está con anastrozol desde el 2022. Metástasis de columna que afectó la dorsal 4, recibió radioterapia local. Y tiene un antecedente en el 2019 de una fractura de cadera izquierda por un trauma menor, que se hizo osteosíntesis. Como medicación habitual, la paciente estaba con sertralina, lorazepam, AINES y morfina para controlar el dolor. Como antecedentes ginecobstétricos, un embarazo y un parto, menopausia a los 51 años, perdón. Es una paciente que es tabaquista severa, consumo de alcohol, poca actividad física, casi nula, y consumo de lácteos adecuados. Como para destacar, es una paciente que es una paciente con diagnóstico de depresión, una paciente sarcopénica con consumo de tóxicos, tiene una estabilidad en la marcha que requiere medios de apoyo y de traslado. A nivel de laboratorio, hematocrito de 34.1, hemoglobina de 13.3, una función renal conservada, un hepatograma que está normal con una FAL total de 2.37, un calcio de 10.1, fósforo de 4.8, magnesio 1.7, unos CTX de 0.97, una TSH de 6.02, tenía un hipo subclínico, PTH de 43 y una FAL ósea de 42.3. La plaquita de la cadera, sí, con la osteosíntesis. Esta es su densitometría, sí, es una paciente que pesa 53 kilos con una talla de 1,58, tenía en cuerpos vertebrales, presentaban altura conservada, y a diferencia de la densitometría previa del caso clínico anterior, esta densitometría es del hospital, sí, no hace la distinción vértebra por vértebra y los promedios, sí. Ella a nivel L1, L4 tenía una densitometría de 0,977 con un T de menos 1,8 y un Z de menos 0,5. Con respecto a la cadera, sí, un cuello con una densidad de 0,526, un T de menos 3,7 y un Z de menos 2,6,
Y el total 0,578 con un T de menos 3,4 y un Z de menos 2,6. Bien. No, de columna no, porque no se veía bien, tal cual. ¿Cómo la tuya? Bueno, no sé si quieren hacer el caso. Era también las teorías, ¿Podrías poner la diapo donde están los antecedentes? Sí. ¿Siempre fue de hábito así, delgado? ¿Alguna enfermedad maloabsortiva o algo de eso? No. ¿Por qué lo preguntaste? ¿Ah? ¿Por qué lo preguntaste? Por el té en la cadera y... No, básicamente por... Bueno, está bien pensarlo, porque es una paciente que parece tenía precedente, que tuvo un cáncer de mama y se está sometiendo a un montón de drogas. Claro. Sí, bajó de peso con... Sí. Bajo el contexto de la- Claro, exactamente, del cáncer de mama, sí. Bueno, nosotros vemos mucho, la verdad que la prevalencia, ahora en paralelo está la charla de prevención de cáncer de mama y la verdad que estamos viendo un montón de cáncer de mama, o sea que es importante que nosotros a esas pacientes que por hoy tienen más sobrevida porque hay nuevas terapias, se llega al diagnóstico precoz, le ofrezcamos desde el punto de vista osteológico algo que les dé una disminución de riesgo de fractura y que evite nuevas fracturas y deformidades. Así que me parece que es interesante desde ese punto de vista, digamos, implicarnos en estos casos de estos pacientes. Y después leo otra cosa, no solamente el bajo peso, sino que ella con todo el dolor, la medicación que utiliza, no deambula, no se para. Y la cadera, uno de los estímulos más importantes para la formación continua y la nueva ejercitación es la deambulación. Entonces, si bien por el bajo peso puede tener una estructura de cortical más finita, el no deambular, por todo lo que tiene que ver con la función de mecanostato, de la tracción muscular sobre el hueso que estimula los osteocitos y todo el remodelado óseo, hace que haya un valor mucho menor de lo que debería tener. Bueno, ¿y por qué se nos ocurrió hablar también de este tema? Como decía Eva recién, nos pasa que últimamente en el consultorio que hacemos de fosfocálcico hay una gran cantidad de consultas relacionadas con pacientes oncológicos de acá del hospital y también derivados de otros hospitales, por el gran impacto que tiene a nivel óseo la enfermedad oncológica en sí. Yo les voy a hablar puntualmente de lo que tiene que ver con la utilidad fuera de la situación clínica habitual, que es la osteoporosis senil o la osteoporosis asociada a algunos medicamentos, sino hablar de utilizar como herramienta que nos puede servir para el tratamiento generalizado del paciente y lo importante del trabajo multidisciplinario. Si bien la población está envejeciendo y una de las razones más importantes es que encontramos más casos de osteoporosis, según la Organización Mundial de la Salud, el cáncer es la principal causa de muerte, y según los registros, que hay varias organizaciones de la Organización Mundial de la Salud y de la Sociedad Panamericana y un montón de entidades que llevan el registro, 1 de cada 6 de esas muestras están relacionadas con el cáncer, ¿sí? Y los tipos más comunes en el mundo, según los registros, es cáncer de mama, cáncer de pulmón, cáncer de colon, recto y próstata. Cada uno de ellos con diferente sobrevida a largo plazo, gracias a los avances en la ciencia que han permitido tener cada vez más herramientas de tratamiento farmacológico que permiten la sobrevida, pero que llevan relacionado con ese aumento de la sobrevida libre de enfermedad o no libre de enfermedad, pero sí bajo tratamiento, empiezan a haber algunas complicaciones. Fíjense, este es un
un registro que uno puede entrar a esta página que es el Global Center Observatory, que es de la Organización Mundial de la Salud. En este caso está puntualmente registrado con uno de los países que tiene una de las bases de datos más importantes, pero uno puede buscar por región, por diferentes regiones o países del mundo, y pedir un análisis de cómo fue a medida de que pasaron los años la prevalencia de las enfermedades oncológicas. Acá fíjense lo que es el aumento en la prevalencia de cáncer de mama y próstata, que está relacionado por dos factores puntuales que tienen que ver el envejecimiento. Hay mucho mayor expectativa de vida y eso hace que el diagnóstico de cáncer de próstata haya avanzado sin que eso lleve de la misma mano el aumento de la mortalidad, ¿no? Porque hoy en día se sobrevive con pacientes que mueren con otra razón, ya sea cardiovascular o por alguna enfermedad sistémica y no por el cáncer de próstata, al igual que en cáncer de mama, aumentó con el paso de los años y eso tiene que ver en los países sobre todo desarrollados por las campañas de detección precoz. Entonces, en este caso, cuando uno hace la evaluación en la página de la Organización Mundial de la Salud, lamentablemente uno puede poner país desarrollado, país subdesarrollado, y las curvas son muy distintas, porque aquellos países que no tienen implementado métodos de detección precoz, la mortalidad por la enfermedad oncológica es mucho mayor. Y hay una curva como variable en relación al mieloma múltiple con mayor prevalencia a nivel femenino, pero con menor porcentaje de detección que mama y próstata. Yo me voy a evocar a estas tres enfermedades, sobre todo porque es lo que más recepcionamos acá en el hospital, y donde tenemos sobre todo mayor impacto, ya sea por los tratamientos o por la enfermedad en el hueso, pero puede llevarse hacia otros diagnósticos oncológicos. Para no hacerlos tan extensos, me voy a focalizar en los más prevalentes para nosotros. El cáncer de mama, el 99% de los casos afectan a mujeres, pero también tenemos cáncer de mama en hombres, un porcentaje menor, y el 50% de los casos suelen aparecer en mujeres que no tienen otro factor de riesgo identificable, que no sea ser mujer y ser mayor de 40 años. Existen el cáncer familiar asociado a las mutaciones de los receptores BCR1 y 2, pero que son los menos en cuanto a prevalencia. En esos casos son mujeres con cáncer de mama diagnosticado antes de los 40 años por un antecedente familiar de primer grado, en donde se orienta a hacer el estudio genético. Y la edad máxima de incidencia suele estar por encima de los 50 años, y lamentablemente cada vez vemos mujeres de menos de 40 años con este diagnóstico que está muchas veces atribuido a lo que es las campañas de detección precoz. El 98% de la enfermedad suele diagnosticarse tempranamente y la supervivencia es mayor en el estadio 1, y cuando avanza la enfermedad con enfermedad metastásica a distancia, como en el caso que presentó recién Julia, la supervivencia desciende al 24%. Dentro de las opciones terapéuticas no me voy a poner a hablar porque no es un tema que nos compete, pero sí hoy en día tenemos tratamientos quirúrgicos, quimioterapia, radioterapia y los mayores avances que tienen que ver con las terapias hormonales. Les traje así algo simple, lo que es la clasificación de los cánceres de mama. Nosotros casi siempre tenemos derivación de los pacientes con son las clasificaciones luminal A y luminal B, que son los que tienen receptores estrogénicos y progestágenos positivos, y esto nos da una posibilidad de tratamiento extra a lo que es la quimio, la radioterapia y la cirugía, porque son tumores con los cuales podemos utilizar terapia endocrina dirigida, ¿sí? En el caso de los cánceres de mama que tienen receptores positivos para ER2, ya hay tratamientos con anticuerpos monoclonales. Pero nos vamos a focalizar en lo que son los luminal A y luminal B. ¿Y por qué es importante esto? Porque nosotros a nivel general, tanto en hombres como en mujeres, el efecto estrogénico a nivel del osteoclasto es tendente a la inhibición de la apoptosis, y una inhibición de la apoptosis de lo que son osteocitos y osteoblastos. Por lo tanto, la posibilidad o el tener estrógenos circulantes nos da un beneficio a nivel de todo lo que es el remodelado y la formación ósea adecuada. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos pacientes con receptores estrogénicos o progestágenos de cáncer de mama? Podemos utilizar agonistas de lo que a nivel hipofisario, sobre todo en mujeres premenopáusicas, para inhibir la ovulación, a lo que lleva a un hipoestrogenismo. La oforectomía hoy en día no se usa, pero en algunos casos puede estar sugerida. Y tenemos la inhibición de la conversión de andrógenos a estrógenos con los inhibidores de aromatasa, que suprimen más del 90% del estrógeno circulante, y la interacción con los receptores de estrógeno. Por lo tanto, en mujeres premenopáusicas con valores elevados de estrógenos, o en mujeres posmenopáusicas, donde siempre hay un residuo estrogénico circulante, ya sea de la glándula suprarrenal o producción por la mama a nivel de la estrona,
cuando tenemos un diagnóstico de cáncer de mama con receptores positivos, se indica la terapia antiestrogénica y eso nos va a traer consecuencias a nivel del hueso. Fíjense en este gráfico aquellos pacientes que están tratadas con tamoxifeno, a los cuales se le hace un tratamiento secuencial, ya sea con anastrozol, letrozol, miren cómo baja la densidad mineral al utilizar ese inhibidor estrogénico, ya sea de receptor o sea por bloqueo de la aromatasa. Entonces, el impacto que tiene a nivel de la columna lumbar con el paso de los años, la utilización de estas antiestrógenos, si bien tiene un alto beneficio en lo que es la sobrevida libre de enfermedad en pacientes con cáncer de mama, trae aparejado un gran deterioro de la masa ósea. Y esto es a modo esquemático para que lo entienda. Cuando nosotros tenemos estrógenos, hay apoptosis de los osteoclastos, disminuye el recambio de óseo, y cuando utilizamos inhibidores de la aromatasa con supresión de la producción de estrógenos, aumenta la sobrevida del osteoclasto, la resorción y la pérdida ósea. Por lo tanto, tenemos un gran beneficio que es la sobrevida libre de enfermedad, pero no podemos dejar de prestar atención en este compromiso importante del hueso. ¿Y qué pasa en el cáncer de próstata, que es la tercera causa de muerte según Estados Unidos a nivel del hombre, en donde los hombres con diagnóstico, fíjense que hay una edad mediana de 67 años, entre 50 y 70, que son hombres jóvenes, con expectativa de vida que probablemente con los tratamientos actuales, siendo que el 75% se diagnostica en estadios tempranos y el 70% son hormonodependientes, vamos a tener hombres jóvenes que probablemente tengan una buena expectativa de vida libre de enfermedad, pero que van a tener severo impacto del tratamiento, porque el hombre también tiene estrógenos, producto de la conversión de testosterona, que nos previene el hueso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando utilizamos también la terapia de deprivación androgénica, tratando de bajar la testosterona en el hombre, ya sea utilizando agonistas de GnRH o lo que tiene que ver con los inhibidores del receptor androgénico, vamos a tener la misma consecuencia que en la mujer, vamos a tener huesos que van a estar severamente afectados. Fíjense el impacto de las terapias en cáncer que podemos ver, esto es el tratamiento, el impacto que tiene a nivel de la columna, de lo que son los inhibidores de aromatasa comparado con mujeres posmenopáusicas y hombres normales, y fíjense lo que es el uso de los inhibidores de gonadotrofinas, o la falla ovárica que se genera secundario al uso de quimioterapia, porque asociado al anastrozol también utilizamos en los esquemas muchos citotóxicos que producen una falla ovárica precoz. Y fíjense también, lo vemos en los hombres, ¿no? Ya sea por orquiectomía, que hoy en día no se utiliza, pero sí comparado con un hombre normal, el efecto que causa en un año a nivel de la columna la terapia de deprivación androgénica para el cáncer de próstata. También en el cáncer de próstata en algunos pacientes con recaída posterior al uso de los antiandrógenos, se utilizan quimioterapia y corticoides, y se utiliza radioterapia, que son otros dos factores que van a afectar también la calidad del hueso. Y fíjense, en esta revisión de la acta de urología, a medida que pasan los años en los pacientes con deprivación androgénica, porque como les comenté recién, la sobrevida del paciente libre de enfermedad oncológica, la disminución del PSA suele ser muy importante, fíjense cómo a medida que pasan los años aumenta la prevalencia de osteoporosis en estos pacientes. Por lo tanto, algo tenemos que intervenir desde nuestro lugar para tratar de que esos hombres no tengan fracturas, como comentó Eva, para que no aumente la mortalidad de una causa diferente al tumor. Y traje algo muy simple, que es el mieloma múltiple, en este caso tumor de células plasmáticas con promedio de edad media. También vemos muchos gamapatías monoclonales de significado incierto, que son consideradas situaciones premalignas, en donde tenemos que prestar mucha atención, porque estas células plasmáticas oncológicas, que van a generar impacto en muchos huesos, fracturas osteoporóticas, fracturas patológicas, tienen una interacción muy importante. Fíjense qué esquemático este gráfico, que lo podemos llevar o sea, tener como en vista no solamente en el cáncer, en el mieloma múltiple, sino en lo que es la metástasis ósea de otros tumores, donde la interacción de la célula oncológica a través de numerosas citoquinas interviene, genera una alteración del osteoblasto con disminución de la formación, hay un estímulo muy importante a nivel de la angiogénesis, a nivel de los osteoclastos, que aumenta la resorción. Entonces es muy importante utilizar algún tipo de terapia que intervenga para que, por un lado, para disminuir el avance a nivel óseo de la metástasis, y por otro lado, para evitar las complicaciones relacionadas con la osteoporosis. A modo de unificación de todo esto, no solamente en los pacientes que tienen
enfermedad metastásica o terapias antiandrogénicas o antiestrogénicas tienen afectación del hueso, sino que paralelamente hay numerosos tumores sólidos que también generan lo que se llama hipercalcemia maligna. En este hospital tenemos varias veces al mes consultas por pacientes internados por esta razón. ¿Y por qué se genera? La causa es la producción, ya sea por parte del tumor, de un análogo a la paratormona, o puede ser por metástasis osteolíticas, que es lo menos frecuente, o sea que el tumor en sí produce daño óseo por efecto metastásico, y es una situación que requiere un tratamiento muy rápido, ¿sí? Es una situación asociada a muchas enfermedades oncológicas que llevan a alto riesgo de mortalidad, por lo tanto la decisión terapéutica tiene que ser rápida. Como les explicaba recién, en el caso de la hipercalcemia maligna de origen humoral, la razón es una PTHRP que tiene similitud y lo que va a generar es un aumento de la reabsorción de calcio desde el hueso. En cambio, en hipercalcemia osteolítica, como ven en este caso, que es un caso real nuestro paciente, este paciente tenía metástasis óseas en columna, con un riesgo importante de compromiso neurológico, y a nivel de la cadera, secundario a la infiltración metastásica de esas células oncológicas. Como les mostré el gráfico recién de mieloma múltiple, la razón es, esa célula neoplásica libera citoquinas, libera mediadores, estimula el osteoclasto, favorece la angiogénesis y se genera un impacto en el hueso. Entonces, desde nuestro lado, en general, uno lo que tiene que tener en cuenta es que los bifosfonatos, como explicaba Eva, que ya tienen un antecedente de muchos años de uso, están indicados para prevenir la pérdida de la densidad mineral ósea y las fracturas. También intervienen en la progresión de las metástasis, son importantes para el manejo de dolor y la hipercalcemia maligna. La indicación puntualmente del ácido zoledrónico, porque también podemos utilizar el pamidronato, pero como explicaba ella también, es una droga que tiene una vida media más corta, que requiere mucho más tiempo de infusión. Tenemos la disposición del ácido zoledrónico de efecto rápido, de disposición en 5 y 4 miligramos, y el beneficio es que mejora la calidad de vida de los pacientes con enfermedad oncológica, desde muchos aspectos, desde bajar la calcemia cuando está muy elevada, evitar la progresión de la enfermedad metastásica, manejo del dolor, y también en aquellos que tienen consecuencias óseas secundarias a los tratamientos, traer un gran beneficio. Este gráfico también es muy, muy lindo y muy esquemático, donde compara, es bastante reciente, es del 2013, pero también se repite en numerosos artículos publicados después. Fíjense el impacto del ácido zoledrónico sobre las células neoplásicas. A nivel in vitro y en vivo se estudió que disminuye la habilidad metastásica, la viabilidad de las células, la invasión, la adhesión, aumenta la apoptosis, o sea, tiene un montón de impacto que va más allá del osteoclasto, y también hay una similitud con los efectos que tiene el denosumab. La diferencia es que está mucho más probada a nivel in vitro el efecto del ácido zoledrónico. Y aquí les traje un trabajo también que está relacionado con el uso de ácido zoledrónico en mujeres que han tenido o tienen osteopenia y osteoporosis asociados a los inhibidores de aromatasa, y lo que resume en este artículo, que en realidad lo que se hizo fue seguir a 46 mujeres que estaban bajo tratamiento y les dieron paralelamente ácido zoledrónico desde el inicio. Lo que se vio que aquellas mujeres que tienen un T-score por menor a -2, o sea, menor, no llegando a rango osteoporótico, sino en rango osteopénico, se recomienda utilizarlo paralelamente al inicio de la terapia antiestrogénica, porque evita de esta manera la pérdida, ¿sí? Hay estudios comprobados también con el uso de risedronato, con ivandronato, pero el ácido zoledrónico es mucho más eficaz y rápido en prevenir y en evitar. En estudios a un año de seguimiento, como fue en este caso, los pacientes tuvieron una estabilidad en la densitometría o una mejoría entre el 4 y el 2% en columna y cadera, comparado con aquellos pacientes que no realizan tratamiento, ¿sí? Por lo tanto, cuando uno recibe a un paciente, es muy importante solicitar la densitometría y lo antes posible tratar de utilizar un bifosfonato para prevenir el efecto deleterio. Acá les resumo, en cuanto a las publicaciones, la utilidad del ácido zoledrónico y el denosumab, el efecto que tiene a nivel del tratamiento en pacientes con metástasis ósea, para hipercalcemia, en mieloma múltiple, en mujeres con cáncer de mama con inhibidores de aromatasa, o los hombres con antiandrógenos, la utilización del ácido zoledrónico 4 miligramos cada 3 semanas, y si no, la opción es utilizar el denosumab.
diferentes dispersiones, sobre todo 120 en el caso metastásico. Y acá también les muestro diferentes estudios que se hicieron en pacientes tratados con terapias antiandrogénicas, utilizando comparativamente el ácido salicílico versus placebo, y como ven los resultados, la ganancia ósea que hay cuando uno utiliza paralelamente una terapia antiandrogénica con un bifosfonato, ¿sí? Yo creo que, resumiendo un poquitito, en la mayoría de los pacientes oncológicos el objetivo principal es curar el cáncer o prolongar la vida del paciente, pero otra meta importante es que durante ese periodo de la vida va transcurriendo con el paciente es acompañarlo para lograr el mejor bienestar físico y psíquico. Si lo analizamos desde el punto de vista de la paciente que presentó Juli recién, una mujer que tiene metástasis óseas, que está postrada, que no puede caminar, ayudarla con un tratamiento con un bifosfonato que calme el dolor o evite futuras fracturas y permita la movilidad, también es hacer parte del tratamiento y mejorar la calidad de vida. Bueno, vamos a continuar con la última charla del día de hoy. Voy a presentar al doctor Fabio Massari, que es especialista en osteología, es miembro de staff del IDIM, es docente de la maestría de osteología, es nuestro vicepresidente de la comisión directiva de SAO, y hoy nos va a dar esta conferencia sobre las terapias anabólicas, así que le damos la bienvenida. Muchas gracias a la doctora Jacoya, a Celeste por la invitación, y a ustedes por bueno, acompañarnos en esta convocatoria. Vamos a arrancar un poquito la charla de hoy. Si la tecnología así lo permite. Este es el temario por el que voy a ir digamos, navegando a lo largo de la charla, la siguiente. Ya saben, probablemente nos han escuchado varias veces decir que la osteoporosis hoy en día se encara, digamos, terapéuticamente a través de una estratificación del riesgo de fractura del paciente. O sea, si bien la densitometría sigue siendo nuestra herramienta estándar de oro para el diagnóstico de la patología, ustedes saben que no captura completamente el riesgo de fractura y que por eso se habla ahora de estratificación usando las herramientas que ustedes habitualmente ya conocen, ¿no? Digamos, más allá de la densitometría, los análisis de laboratorio para descartar osteoporosis secundaria, para ver metabolismo focálcico, los antecedentes del paciente para ver los factores de riesgo clínicos y en todo caso ver si se cuantifican a través de algún cuestionario de riesgo como puede ser el FRAX. Y una vez más destacamos, remarcamos la importancia de tener imágenes vertebrales para poder detectar fracturas vertebrales no clínicas, que muchas veces el paciente no sabe que las tiene y que si no las vamos a buscar no las encontramos, son muy frecuentes y que cambian completamente la estratificación del paciente. Así. ¿Para qué queremos estratificar? Porque en base al riesgo del paciente, ustedes saben que hoy en día las clasificaciones que más se usan son la de bajo riesgo, alto riesgo y muy alto riesgo, y lo que más nos interesa es identificar los pacientes de muy alto riesgo, que son los que verdaderamente más acuciados están en el tiempo de tratamiento. Existen distintas clasificaciones de muy alto riesgo. A mí me parece muy interesante la del doctor Camacho, seguramente ustedes ya la han visto, conocen cuáles son los criterios para identificar al paciente como muy alto riesgo. Y yo, más allá de destacar, digamos, que me pareció muy novedoso, digamos, la recategorización del FRAX con puntos de corte mucho más altos que el de la población general, destaco los primeros dos renglones, que son los de riesgo inminente de fractura, es decir, pacientes que se han fracturado hace menos de 2 años, y los pacientes con múltiples fracturas, porque vamos a ver ahora que los pacientes con múltiples fracturas están también englobados en la categoría igual que los de riesgo inminente. La siguiente. ¿Por qué hago hincapié entonces en estos dos primeros renglones? Este es un trabajo que ya lleva unos años, en el que se tomó casi 377.000 pacientes de la base de Medicare, que es el sistema de salud americano, y donde se evaluó qué tasa de refractura tenían pacientes que se habían fracturado a partir de los 65 años. ¿Qué nos muestra este trabajo? Fíjense la cantidad de refracturas que hay en el primer año, que en la población general mayor de 65 es del 10%, que a 2 años es del 14%, pero que si en mayores de 75 a 1 año es del 18% y a 2 años es del 24%.
No todas las fracturas por fragilidad implican el mismo riesgo de refractura. Como ven, hay algunas que son mucho más graves, como pueden ser las de columnas, la de pelvis. Clavícula tiene baja prevalencia, más allá de que se refracture, tiene baja prevalencia. Cadera y húmero son las 4 categorías que generan por prevalencia y por tasa de refractura un mayor impacto en los próximos años. Para que se den una idea, veamos el próximo gráfico. Este es el mismo trabajo, pero vean la curva en el tiempo, cómo, digamos, va aumentando la pendiente de la curva en el primer año, en el segundo año. Después hay algunas fracturas que se aplanan, pero no es el caso ni de vértebra, ni de cadera, ni de pelvis, que son las 3 fracturas que vamos a tener que tener muy claro cómo hacer el seguimiento. Fractura vertebral, para que se den una idea, 28% se refractura al primer año y casi 50% están refracturados al quinto año. Así de peligrosa es la fractura vertebral, por eso decía imágenes vertebrales, aunque el paciente no manifieste dolor, no manifieste traumatismo. La siguiente. ¿Y para qué queremos entonces estratificar, identificar si son de muy alto riesgo? Porque esto tiene implicancias en las decisiones terapéuticas. Una vez más, múltiples algoritmos de tratamiento. Este es el de la International Osteoporosis Foundation y la Asociación Europea. Vemos que los pacientes de muy alto riesgo tienen indicación de iniciar un tratamiento con anabólicos, con cualquiera de ellos, pero con un anabólico en primer lugar. ¿Por qué? Porque el anabólico es el que actúa más rápidamente aumentando la densidad mineral, obteniendo el target de tratamiento de densidad mineral, y porque bajan más rápidamente la tasa de fractura y de refractura versus los antirresortivos. La siguiente. Hoy en día se conceptualiza el tratamiento de la osteoporosis como un continuo. Este gráfico también es bastante clásico. El paciente va perdiendo densidad, va perdiendo calidad ósea, se fractura, entra en esta etapa que está en color azul, que es la etapa de ataque, donde, como les decía, como son pacientes de muy alto riesgo, requieren un tratamiento con un osteoanabólico, 1 año si es romosumab, 2 años si es teriparatide o más, ¿no? Hoy en día ya no hay límite de tiempo. Y luego de obtener el target, que es sacarlo del riesgo inminente, mejorar la densitometría, bueno, tratar de mantener lo que se llama una consolidación de ese resultado, dado que muchas veces al suspender el anabólico puede haber una reversión de la ganancia densitométrica a través de un antirresortivo. Antirresortivo que dependerá del target a mantener en la densitometría de los años que necesitamos para lograr ese target. La siguiente. Vamos a hablar entonces ahora sí de las drogas anabólicas. La primera, la teriparatide. Siguiente. Ustedes saben que la molécula nativa tiene 84 aminoácidos. Teriparatide, por ingeniería genética, por ADN recombinante, lo que se hace es una secuencia de los primeros 34 aminoácidos en el grupo amino proximal, que es donde está la mayor potencia de la molécula. Ya lleva muchos años en el mercado, el trabajo pivotal se publicó en el año 2001, para que se den una idea. La siguiente. Actúa sobre el mismo receptor que la hormona nativa, sobre el receptor de PTH tipo 1, solamente que en vez de, al ligarse, tener una conformación más permanente en la unión ligando-receptor, lo que esta tiene es una unión más transitoria que genera una conformación que se llama RG, que en vez de generar catabolismo como la hormona nativa cuando está elevada, lo que genera es, a través del aumento del AMP cíclico por estimular toda la vida de las proteinquinasas, una acción directa sobre los osteoblastos, generando mayor proliferación, mayor diferenciación, mayor activación. Indirectamente inhibe la síntesis de esclerostina por parte del osteocito. Al inhibir la esclerostina hay menor actividad osteoclástica, pero secundariamente se estimula a través de la liberación del rank ligando por parte del osteoblasto toda la vía del rank ligando. Por eso van a ver que después también termina habiendo un aumento en la resorción ósea. La siguiente. Curva de marcadores óseos, bastante clásica, como vemos acá, un aumento rápido, más o menos al mes, del marcador de formación, en este caso el peptidoprocolágeno tipo 1, que alcanza un pico alrededor del tercer mes y luego se mantiene disminuyendo recién a partir de los 2 años. Seguido más tardíamente por un pico en el marcador de resorción, en este caso el estudio pivotal sobre el N-teropéptido, que tiene menor magnitud y dura menos en el tiempo. Este desacople entre la formación y la resorción es lo que se llama la ventana anabólica, a algunos no les
no les resulta simpático el término, pero sirve para graficar esta actividad formativa del hueso que, digamos, si ustedes saben que si existe formación sin que haya una resorción previa, que es lo que normalmente ocurre en el remodelado óseo, que es donde se forma la mayor parte de nuestro hueso a lo largo de la vida, es porque esa formación se está dando de nuevo, se está dando espontáneamente, lo cual nos muestra el efecto de la teriparatía en el modelado óseo, esa actividad formativa en la cual las células quiescentes de la matriz ósea se transforman en osteoblastos y empiezan a formar hueso de manera espontánea, y es esa ganancia inicial en el marcador de formación. La siguiente. Reducción de fracturas en el estudio pivotal, 1.700 pacientes con fracturas vertebrales, fíjense, 65% de reducción de fracturas vertebrales, 77% de refractura vertebral, 53% de fractura no vertebral, sin llegar a tener tiempo por el N de pacientes para demostrar un claro efecto en la reducción de fracturas de cadera, porque el estudio fue suspendido precozmente. La siguiente. Pero bueno, lo cierto es que teriparatide llegó a mostrar eficacia con un comparador activo. Digamos, este es el estudio Vero en el que participamos, verdaderamente mostró que por arriba de una droga que es eficaz para la reducción de fracturas, la teriparatide disminuye aún más las fracturas vertebrales, un 56%, reduce las fracturas clínicas totales, reduce las fracturas no vertebrales mayores, o sea, mostrando que contra un comparador activo sigue siendo más potente. Así. Y el estudio DANCE, que es un estudio abierto de 4.400 pacientes, seguido a más de 2 años, fue el que terminó de mostrar y consolidar el impacto de la teriparatide en fracturas de cadera a 2 años, mostrando no solamente reducción de fracturas no vertebrales, sino de fractura de cadera, y que fue la primera en mostrar esta importancia de los 2 años de tratamiento con teriparatide. Siguiente. Con respecto a la seguridad, bueno, todo lo que hace a seguridad histomorfométrica, digamos, no hay ningún inconveniente, la minimización es normal. Los eventos adversos clínicos son leves, son poco frecuentes, digamos, no afectan la continuidad del tratamiento. Los más frecuentes son somnolencia, rash, cefaleas, disposición ortostática, calambres, náuseas. Y algo importante, como les decía, se había suspendido el estudio pivotal a los 18 meses porque habían aparecido osteosarcomas en ratas. Eso generó gran inquietud, pero bueno, comité de expertos llegaron a concluir que las ratas no eran un modelo traspoblable humano porque habían recibido teriparatide el 80% de su vida y a dosis 30 veces superiores a la del ser humano, además de tener un hueso que no tiene remodelado, o sea, no tiene recambio, así que no se consideró el modelo válido, pero por eso se aprobó la droga, pero se mantuvo durante mucho tiempo la indicación de que solo se podía usar 24 meses. Finalmente, en el año 22, la FDA, después de 20 años de farmacovigilancia, concluyó que no había un riesgo incrementado de osteosarcoma en los pacientes que usaban teriparatide, por lo cual se canceló el uso a 2 años digamos, la limitación a 2 años, y hoy en día se puede usar la molécula más allá de ese tiempo. La siguiente. La otra droga anabólica es el romosozumab. Actúa por un mecanismo completamente distinto. Para entender un poco el mecanismo, tengo que refrescarles lo que es la vía Wnt-beta-catenina. Es una vía en la cual la proteína Wnt se une a un receptor de membrana en el osteoblasto, el RP5-6, y genera un aumento de beta-catenina que tiene dos efectos. Por un lado, acción directa sobre los precursores osteoblastos, entonces favorecen la diferenciación, favorecen la actividad y la proliferación. Fuerte acción anabólica, o sea, estimulante de la formación. Por el otro lado, la vía de la beta-catenina aumenta la osteoprotegerina, que es el antagonista de la vía RAN-ligando, como ustedes saben es osteoclástica, o sea que al aumentar el antagonista también disminuye la actividad osteoclástica, disminuye la resorción. Entonces vemos que hay un doble mecanismo que tiene la vía Wnt: aumento de la formación, disminución de la resorción. Todo esto que ocurre normalmente en el osteoblasto es bloqueado por la esclerostina. La esclerostina es una proteína sintetizada por el osteocito para contrarregular esta vía canónica, y lo que hace es unirse al mismo receptor, el RP5-6, y de esta manera impide todo lo que les mencioné. Impide que haya formación ósea, impide que haya disminución de la resorción ósea, y da todo lo contrario. Entonces, ¿qué es lo que hace el romosozumab?
se une a la esclerotina, forma un complejo que no les permite unirse al receptor y de esta manera permite que la vía de la beta-catenina, de la Wnt, se exprese a través de su efecto formador óseo y antirresortivo. Y eso es lo que produce la molécula. La siguiente. Perfiles de marcadores óseos en el estudio pivotal y el estudio frame. Vemos acá un rápido aumento del marcador de formación, en este caso peptidoprocolágeno tipo 1, aumenta a los 15 días, alcanza un pico alrededor de poco más de un mes y después empieza a decaer, manteniéndose paralelo a la línea de base hasta el mes 12, que es lo que dura el tratamiento, está pensado para 12 meses. En paralelo el marcador de resorción, en este caso el CTX, cae ya también precozmente al mes de tratamiento y se mantiene por debajo de la línea de base durante los 12 meses, mostrando una actividad antirresortiva débil. No tiene el patrón antirresortivo del denosumab. La siguiente. La eficacia densitométrica, acá tenemos los dos estudios, el pivotal, el frame, 7.000 pacientes con osteoporosis, el estudio ARCH contra comparador activo contra el dendronato, 4.000 pacientes pero con fractura vertebral, o sea, ya era una población diferente, incrementos de la densidad mineral bastante parecidos en columna y en cadera, reducción de fracturas vertebrales, 73% contra placebo, 37% contra el dendronato, y con fracturas no vertebrales que no mostró una diferencia estadística en el estudio pivotal, salvo cuando se excluyó a Latinoamérica, que se habían incluido pacientes que tenían muy bajo riesgo, así que tuvo que excluirse para encontrar la significancia estadística, y en la contra alendronato una reducción del 26%, que no fue estadísticamente significativa, pero mostró una tendencia. La siguiente. Con respecto a seguridad, eventos adversos no serios, igual, digamos, sin diferencia contra placebo o alendronato, eventos adversos de interés, un caso de osteonecrosis, un caso de fracturas atípicas y un caso de hipocalcemia. En el estudio frame, en el ARCH contra alendronato no hubo ningún caso. Y en cuanto a eventos adversos serios, en el estudio contra placebo no se encontró ni eventos cardiovasculares adjudicados ni muerte cardiovascular. Contra placebo. La siguiente. Contra alendronato, en el estudio ARC sí se encontró mayor incidencia de eventos cardiovasculares adjudicados, mayor incidencia de eventos isquémicos, cardíacos y cerebrales de manera estadísticamente significativa. Esto generó, obviamente, una gran inquietud, digamos, nombró un comité de expertos, el grupo TIMI cardiológico, para evaluar qué podía hacer. Se pensó que podía ser por inhibición de la esclerotina, que la esclerotina tuviera alguna función cardiovascular no conocida, pero la verdad que el modelo genético, digamos, los pacientes que tienen la enfermedad de Van Buchen, que tienen, digamos, alteración del gen que codifica la esclerotina, que es el gen SOS, no tienen mayor incidencia de eventos cardiovasculares. Tampoco encontraron en los modelos animales, en monos con knockout del gen SOS directamente, cero expresión de esclerotina, no tienen mayor incidencia de eventos cardiovasculares. Tampoco en los modelos animales tratados con altas dosis mucho tiempo, y en los estudios clínicos solamente se encontró en este estudio, así que, digamos, se descartó que fuera por eso. Entonces, bueno, se postuló, puede haber sido porque el alendronato tiene un efecto cardiovascular protector. Se hicieron varios metaanálisis que no encontraron una reducción concreta, sistemática del alendronato de los eventos cardiovasculares, así que tampoco se apoyó esa teoría. Finalmente, cuando se empezó a hacer el reanálisis de todo lo que es la muestra del estudio ARCH, se vio que los pacientes del estudio ARCH eran sustancialmente más añosos que el estudio FRAME, tenían más incidencia de eventos cardiovasculares basales, tenían más frecuencia de factores de riesgo cardiovascular, con lo cual la verdad que digamos, no era una población que tal vez fuera la población general. Al mismo tiempo los eventos cardiovasculares no eran un endpoint primario del estudio, con lo cual estaban autorreportados, había mucha diferencia, digamos, en los reportes, con lo cual, ¿qué se concluyó? Que esto evidentemente podía ser un efecto de la chance, un error de tipo 1, se eligió una mala muestra, digamos, con una muestra sesgada, y que entonces por eso se encontró esta diferencia que fue producto del azar. Así que eso fue lo que concluyó, que la molécula se aprobara por parte de la FDA y de la Autoridad Europea de Salud, y estuviera ya hace unos años en el mercado para su uso durante 12 meses. La siguiente. Ahora bien, tenemos los anabólicos, ya les mostré que hay que mantener una secuencialidad a través del tiempo. ¿Qué sabemos de cuál sería la mejor secuencia? Dar antirresortivo primero, anabólico primero. Bueno, vamos a ver un poco lo que hay en la literatura. La siguiente. Algunos trabajos que son un poco antiguos, pero bueno, que nos sirven de base. Este es un estudio en el que se dio
primero 24 meses de bifosfonatos orales y después 12 meses de teriparatide, en un estudio densitométrico. Lo que pueden ver es tanto en la columna como en la cadera, digamos, un perfil más favorable al uso de risedronato. ¿Por qué? El risedronato, ustedes saben que actúa de una manera diferencial sobre la farnesil bifosfato sintetasa, que es la enzima sobre la que actúan los bifosfonatos. Tiene un menor impacto, digamos, tiene una acción antirresortiva diferencial que hace que haya menos acumulación de microdaño. Por eso se ve como que usar basalmente risedronato sería más favorable, sobre todo en la columna. ¿Qué vemos en la cadera? Una disminución de los valores densitométricos a 6, poquito más también a 12 meses, que después vamos a referir, que es un efecto que se ve normalmente cuando se usa primero un antirresortivo y después un anabólico. La siguiente. Este es el estudio EFOS, el estudio europeo de teriparatide, en casi 1.600 pacientes, un estudio abierto donde la mayoría estaban fracturados. Acá sí se dio entre 18 y 24 meses la teriparatide después de haber recibido 18 meses de bifosfonatos. Y fíjense que la tasa de fracturas vertebrales y no vertebrales se va reduciendo al alcanzar los 24 meses, mostrando que a pesar de haber dado un antirresortivo, teriparatide actúa a 24 meses reduciendo las fracturas. La siguiente. Vamos a ver la inversa, dar primero un anabólico. Siguiente. En este caso arrancamos con el estudio Data Switch, un estudio densitométrico de pocos pacientes, pero que es interesante para entender un poco lo que venimos charlando. Acá se probaron 3 estrategias, dar primero 24 meses de deno y después 24 meses de teri, la inversa, dar 24 teri y después 24 deno, que es en azul, y la combinación de ambos, 24 meses, teri más deno, seguida de 24 meses de deno suma, que se llama el combo. Vemos en columna y en cadera, y fíjense cómo, digamos, al dar primero el denosumab, el antirresortivo, en la columna se obtiene una ganancia bastante razonable, seguido de la teriparatide. En la cadera vemos esta caída al empezar la teriparatide, que es la que mencionamos con los bifosfonatos orales. Esto es un efecto transitorio, no afecta la resistencia del hueso, está estudiado, hay una revisión de la doctora Cosman al respecto. Lo único que se produce es porque aumenta tanto la trabecularización del hueso cortical al empezar a estimular el modelado y el remodelado óseo por la teriparatide, que la mineralización, digamos, no alcanza a completarse de manera eficiente, y esto es captado por la densitometría como una disminución en la densidad de cadera, pero que en realidad es transitoria y termina recuperándose. Y que se ve cuanto más potente es el antirresortivo usado antes de la teriparatide. Fíjense que después, digamos, termina ascendiendo. Bueno, ese bache normalmente se da alrededor del 6º mes de uso de teriparatide después del antirresortivo. Para el mes 12 prácticamente se recuperó siempre. Sí, al 6º mes. Que en realidad en la práctica nosotros no solemos hacer una densitometría al 6º mes de tratamiento, así que muchas veces no lo vemos. Pero ¿por qué hay que tenerlo en cuenta? Porque, bueno, si el paciente tenía una fractura de cadera reciente y viene recibiendo antirresortivos de manera crónica, es una eventualidad que no tiene que tener en cuenta. Porque son 6 meses que puede decidir un cambio en la es lo que te mencionaba, ¿no? Pues para ahí, digamos, un paciente que se ha fracturado la cadera recientemente y que está con antirresortivos de larga data, tal vez no sea la mejor estrategia empezar con teriparatide. Sí, esa es la conclusión. En este estudio sí aprendimos entonces que la estrategia más eficiente, más costo efectiva, es dar primero teriparatide 24 meses, fíjense la ganancia, después seguida denosumab, 18% en columna, 8% en cadera. La verdad que, bueno, muestra que es tan eficiente como dar el combo, que es tremendamente más caro y que, bueno, poco practicable, ¿no? La siguiente. Acá tenemos algunos trabajos sobre qué pasa después de usar teriparatide. En este caso es un estudio de teriparatide 12 meses seguida de bifosfonatos orales o denosumab. Y fíjense que, digamos, sigue habiendo ganancia en la columna, en la cadera y en el cuello de fémur, que es mucho más evidente con el denosumab que con los bifosfonatos orales. Digamos, de manera tal que después de dar un anabólico, usar un antirresortivo más potente tiene lógica. La siguiente. ¿Y qué pasa con el soledrónico?
que digamos, es mucho más potente que los orales. Bueno, acá lo mismo, acá vemos un trabajo en el que se dio 24 meses de teriparatide y después 24 meses de ácido zoledrónico, y fíjense cómo hay la ganancia inicial con teriparatide seguida de una consolidación con el ácido zoledrónico, inclusive hasta una ganancia adicional a 48 meses. El punto final en columna fue del 22%, la verdad que es una ganancia bastante buena, mostrando que, una vez más, un antirresortivo más potente como el zoledrónico endovenoso ayuda mucho a la etapa de consolidación. Lo siguiente. Vamos ahora al romo. El romo también evaluó qué conviene más, dar primero el romo o no. Esta es una revisión en la que toma en verde los trabajos pivotales, el pivotal del estudio Frame, el estudio ARCH, acuérdense, este es contra placebo, este es contra alendronato, en los que se dio primero el romosozumab, 12 meses. El Structure fue un estudio en el que se habían recibido alendronato 12 meses y después se le da romosozumab, o sea, la secuencia inversa. Y el estudio de fase 2 de la extensión se había dado primero 12 meses de denosumab, después 12 meses de romosozumab. ¿Qué se observa en columna y en cadera a nivel de citométrico? Obviamente, el primer año el anabólico genera mayor respuesta en citométrica. Pero en el segundo cuerpo lo que vemos ahí es que pasa a punto final, es decir, al final del estudio, en el caso del estudio ArchiFrame, habiendo dado primero 12 meses de romo y después 24 meses de alendronato en el ARCH o 24 meses de denosumab en Frame. Y fíjense que es mucho mayor la ganancia a 36 meses en citométrica en columna de cadera versus la alternativa de dar primero los antirresortivos. O sea que con romosozumab pasa la misma, digamos, tenemos la misma conclusión, es más eficiente dar primero el anabólico. Así. Y a nivel fracturas, si bien en la secuencia antirresortivo romo no hay datos de fractura porque eran estudios citométricos, en la secuencia primero romo, anabólico y después antirresortivo, sí vemos una reducción de fracturas vertebrales y no vertebrales que siempre es mayor al usar el anabólico versus dar placebo ideno o versus dar 3 años de alendronato, obteniéndose inclusive un dato interesante que es la reducción de fractura de cadera en el grupo romo alendro por encima del grupo alendro. La siguiente. Bien, ya hablamos, digamos, de todo lo que es las drogas anabólicas, la importancia digamos, de estratificar al paciente. Quiero compartir con ustedes algo muy reciente, digamos, se acaba de presentar en la SBMR, en el Congreso Americano, hace 2 o 3 semanas que estuvimos allá, y ya está publicado en el Journal of Medical Research, y que es la nueva conclusión de la fuerza, lo llama la Task Force, la fuerza de ataque, por así decirlo, de la SBMR con la Osteoporosis Foundation, que nos marca, yo creo que digamos, va a ser muy útil para todos nosotros porque nos orienta bastante sobre cómo manejarnos con los pacientes de muy alto riesgo hoy por hoy. Lo siguiente. Primero, tener en cuenta es que ya hay varios trabajos que vienen demostrando que la cadera total, la densitometría de cadera total, es la más reproducible, significa que es la que tiene menos variabilidad inherente a la técnica, o sea, la más confiable y es la más predictiva. Este es un estudio post-hoc del estudio ARCH, de lo que vimos ahí, de romo y alendro, y fíjense cuánto captura el cambio, el aumento en la densidad mineral, la reducción de fracturas en cualquiera de esas 3 regiones que estamos viendo. Y sin lugar a dudas, la que más captura la ganancia densitométrica, que más explica la reducción de fractura, es la de cadera total. No es que el cuello femoral o la columna no sirvan, pero si tenemos que elegir una región y que sabemos que a través del tiempo es la más reproducible, que no está supeditada a fenómenos de artrosis o fenómenos, digamos, de la columna, etcétera, sepan que hoy por hoy los focos de tratamiento están orientados hacia eso. Inclusive hay todo un proyecto que se llama Proyecto Sabre, que está tratando de implementar la cadera como bioequivalente, digamos, ¿no? Como un punto subrogante a reemplazar a las fracturas en los protocolos de investigación farmacológica para la aprobación de drogas. Eso está a punto de ser aprobado por la FDA en enero del año que viene. Entonces, fíjense también cómo captura esto que yo les digo, la cadera total, el cambio con el tratamiento. Acá ven cómo impactan las fracturas no vertebrales a medida que mejora el T-score. La densidad de cadera total, a medida que va mejorando el T-score, se va viendo la caída en la tasa de fracturas
no vertebrales. Pero en cambio, con la densidad de columna lumbar, por más que mejore el T-score, no se captura ningún cambio en incidencia de fracturas no vertebrales. O sea que no solamente es predictiva, no solamente es reproducible, sino que captura el cambio de tratamiento, en este caso fue con alendronato y frumosumab, así que por eso termina siendo la elegida. La siguiente. Dicho esto, entonces, seguimos con este informe de la SBMR y fíjense que por primera vez nos dan target de tratamiento. ¿Qué es target de tratamiento? Objetivo de tratamiento. ¿Por qué? Porque hay todo un consenso generalizado en todas las patologías hoy en día de hacer lo que se llama el treat to target, tratar por objetivo, para poder identificar un parámetro de seguimiento y sobre todo una meta, sobre todo porque estamos hablando de enfermedades crónicas. Entonces, ¿qué pasa? Los pacientes con riesgo inminente o pacientes con múltiples fracturas tienen como target bajar rápidamente el riesgo de fractura. No hay otro. ¿Cuáles son los fármacos que más rápidamente bajan el riesgo de fractura? Los anabólicos. Para los pacientes que están en rango de osteoporosis, lo que se busca es alcanzar el target mínimo de tratamiento, sacarlo del rango de osteoporosis densitométrico, o sea, tener un T-score mejor a menos 2.5. Pero ojo, hay excepciones. Cuando el paciente ha tenido antecedentes de fracturas, independientemente del tiempo, no estamos hablando de riesgo inminente que eran los últimos 2 años, sino lo encontramos si ha tenido una fractura de cadera o de muñeca hace 5 años. Si ha tenido múltiples factores de riesgo, un FRAX que muestra que bastante, o si estamos por suspender el tratamiento, consideramos que hemos llegado a un target y queremos suspenderlo, en ese caso el T-score no puede ser apenas superior a menos 2.5, sino que los distintos autores hoy en día, tanto en el estudio Freedom, que mostró que la tasa de fractura disminuye a menos 2, cuando está el T-score en menos 2, sino que también en el reanálisis del estudio ARCH, T-score de menos 1.5 son los que, entre 1 y menos 0.5 y menos 2 son los que nos aseguran que esos pacientes no se van a volver a hacer. Así que en este caso el target es un poquito más exigente, ¿sí? Y por último, ¿qué pasa con los pacientes que no tienen osteoporosis? Densitométrica. Pero ¿qué pasa? Tienen fracturas. Entonces, ¿cómo hacemos para medir la respuesta al tratamiento en un paciente que se fracturó pero su densitometría le da bien y que no son pocos, para que ustedes sepan, en el estudio hubo 40% de los pacientes refracturados tenían osteopenia, así que estamos hablando de una población bastante importante. En este caso, piden mínimamente aumentar el T-score de cadera total un 3% y de columna lumbar un 6%, como para poder decir, bueno, medianamente alcanzamos un target, ¿sí? La siguiente. Y este gráfico, yo creo que nos vamos a cansar de verlo en los próximos años, porque es el que resume todo lo que les vengo diciendo de cómo encarar un paciente. Ellos lo dividen en 3 grupos: pacientes sin historia de fractura, pacientes con fracturas hace más de 2 años, fracturas inminentes o múltiples fracturas, que es lo que les decía, están englobados en la misma categoría. Estas 3 categorías se dividen en 4 subgrupos. Empecemos por el de la derecha, los pacientes que tienen riesgo inminente o múltiples fracturas, no cabe duda, primera indicación, darle un anabólico. Y después seguir con el antivasotivo. Los pacientes que han tenido fracturas hace más de 2 años y tienen una densitometría en el rango de osteoporosis, también lo mismo. Primera indicación, dar un anabólico, seguido un antiinflamatorio. Los que tuvieron fracturas hace más de 2 años, pero no tienen osteoporosis en la densitometría, bueno, ahí hay una diferencia, como les dije, fracturas vertebrales de pelvis o de cadera son las que tienen más chance de refractura, además de tener una alta prevalencia basal. Entonces, en este caso, no cabe duda, osteoanabólicos en primer lugar. Ahora, si son fracturas diferentes, que vimos que por ahí tienen menos tasa de refractura, se podría llegar a considerar un antivasotivo. Y este es el grupo que a mí, más contento me pone, porque era un gris que normalmente todos los auditores nos ignoraban, que son pacientes sin fractura y que tienen un T-score en el rango de osteoporosis. Entonces, acá en este grupo, primero se puede utilizar antivasotivo. Ahora, si tienen un T-score peor a menos 2.8 en cadera total o menos 3 en columna, es lo que nosotros podríamos decir una osteoporosis densitométrica más grave, se puede usar un anabólico. Y esto también es un perfil que es relativamente frecuente. Hay mujeres que tienen densitometrías con T-score de menos 4 y que son pacientes
relativamente jóvenes, donde uno sabe que un anabólico la favorecería y hoy por hoy no nos aceptan esa indicación. La siguiente. Entonces, para conceptualizar un poco lo que vimos, esta es una opinión personal del doctor McClung, que me facilitó la diapositiva, es un experto en este tema, en farmacología y osteoporosis, y fíjense cómo uno empieza a vislumbrar lo que es el enfoque longitudinal del paciente, ¿no? Pacientes de muy alto riesgo, que arrancan con muy alto riesgo, bueno, usar anabólicos inicialmente. Si el anabólico logró el target, bueno, darle un antirresortivo. Si nosotros creemos que va a necesitar un retratamiento, usar un antirresortivo tipo bifofonato, que no genera rebote. Si uno piensa que va a necesitar aún seguir ganando densidad mineral porque, digamos, todavía no alcanzamos el target densitométrico y el paciente sigue en alto riesgo, usar denosumab se puede usar hasta 10 años de manera segura. Y después, para evitar el rebote, usar ácido zoledrónico y tal vez hacer retratamientos con ácido zoledrónico y buscar holidays, pero recién cuando hemos alcanzado ¿qué? Los targets. Así que bueno, más o menos esto me parece bastante aclaratorio y creo que de a poquito iremos teniendo más respuesta a todas estas dudas que siempre se nos iban generando con estas estrategias. Como conclusión, entonces, estratifiquemos a los pacientes para definir cómo tratarlos, siempre tratando en lo posible de buscar un target, orientar el tratamiento de acuerdo al riesgo del paciente. Si tienen un alto riesgo, se puede usar un antirresortivo. Si tienen muy alto riesgo, se recomienda usar bifofonatos y después antirresortivo. Y según el riesgo, se verá si se usa un antirresortivo más potente o menos potente. Saber que los anabólicos tienen un perfil de seguridad bastante bueno, de tolerancia adecuado, y que hay que usarlos en tiempo adecuado. 12 meses bromo, mínimo 24 meses TERI, ya no hay límite de tiempo. Que aún usando los anabólicos, después los antirresortivos, como vimos en el dato del mundo real, en el World Data, se ve que mantienen ganancias densitométricas y mantienen reducción de fractura. Hay que monitorear el tratamiento de acuerdo a las características que tenga, no tenemos una receta, pero que siempre es importante que tenga un adecuado aporte de calcio y de vitamina D para que el anabólico sea verdaderamente eficaz. Creo que nada más. Muchas gracias.